siempre les digo a mis alumnos que leer y escribir buenos relatos es difícil, pero que es apasionante. Y a lo largo de los 3 días que va a durar este curso, Contar con arte, cómo escribir y leer relatos inolvidables, vamos a tratar de adquirir instrumentos para que esa dificultad se vaya reduciendo y nos vamos a adentrar, a implicar en esa pasión, en esa reflexión apasionada de lo que significan los grandes relatos. Naturalmente, eso implica consideraciones técnicas, cómo se construyen los personajes, cómo se maneja el tiempo, la intriga, cómo se crean atmósferas y espacios, pero también otras cuestiones, podríamos decir, de mucho fondo, como la belleza o el sentido. Pero tampoco vamos a estar solos. He elegido para que nos acompañen en este curso a maestros y a maestras del arte de contar, como Shirley Jackson, o Borges, o Juan Carlos Onetti, o el maravilloso escritor argentino Abelardo Castillo, Elizabeth Bishop, o incluso Emilia Pardo Bazán. Pero también fotografías y fragmentos de película, incluso obras de videoartistas, insisto, para que vayamos reduciendo la dificultad de leer a fondo y de escribir a fondo grandes relatos y nos vayamos contagiando e implicando en esa pasión. La gran literatura siempre se atreve a mirar. Yo creo que eso es muy importante. Se atreve a mirar la realidad que la rodea y, por lo tanto, a poner los ojos en aquellos lugares, en aquellos aspectos, en aquellas cuestiones que a las sociedades a veces les cuesta más mirar, y también pone la mirada un poco, como suelo decir yo, en la parte de atrás de las fachadas. Es decir, yo creo que ese es un elemento muy importante, el hacer ver. La gran literatura hace ver, y hace ver lo que a veces resulta difícil de ver o incómodo de ver. Pero también mete la mirada, introduce la mirada en el alma humana, no solamente en una realidad social o una realidad política, sino en el alma humana. La gran literatura nos ayuda a conocernos, a poner palabras en aquello que nos pasa, porque los tiempos cambian, los medios de transporte cambian, la tecnología cambia, pero los seres humanos cambiamos mucho menos. Yo siempre les suelo decir a mis alumnos que si mañana apareciera por aquí un romano de los de toga, se quedaría absolutamente abrumado por cómo están organizadas las ciudades, por el ruido, por el tráfico, por la tecnología, por estas cosas que estamos viendo. Pero si tuvieran la oportunidad de hablar con cualquiera de nosotros y nos dijera qué le preocupan o qué nos preocupa el futuro, nos preocupa perder el amor, tenemos miedo a la muerte, al futuro de nuestros hijos, lo entendería perfectamente. Porque esos sentimientos, esas emociones, esos pensamientos han cambiado mucho menos en la historia de la humanidad. El alma humana ha ido integrando reflexiones nuevas, pensamientos nuevos, ideas nuevas, pero hay un fondo que se mantiene eterno. Iba a decir estable, pero no es estable, es eterno. Su vigencia es eterna. Y en ese sentido la literatura nos ayuda siempre a leernos muy bien por dentro. Naturalmente está la cuestión de los personajes, es decir, en la literatura no pasan cosas, les pasan cosas a personajes que tienen que ser como personas. Por lo tanto, esa vitalidad, ese convertir a los personajes en personas de carne y hueso es una de las constantes, es uno de los elementos que hay que abordar. Naturalmente también está dónde se ubican esos personajes, la cuestión de la atmósfera, la cuestión del espacio, cómo se construyen los espacios de manera de decir lo esencial, aquello que sea expresivo en cada uno de sus detalles. El por qué eliges esta planta y no otra, el por qué va a haber un objeto encima de una mesa y no otro, cómo el personaje va a ir vestido, etcétera, etcétera. Yo diría que uno de los elementos probablemente clave o uno de los más claves es el tiempo, el manejo del tiempo, puesto que el lenguaje es sucesivo y por lo tanto la literatura es un arte del tiempo, es un arte temporal. Saber manejar el tiempo, el ritmo, poner un ritmo un poco como de colinas, que no sea una llanura, porque si no nos dormiríamos, una cosa plana, ir creando una forma de relieve
la intriga, naturalmente, es ir poniendo anzuelos para que el lector muerda y se quede enganchado al relato, son, digamos, los aspectos fundamentales. Lo que podríamos englobar cuando a veces me suelen decir mis alumnos, la técnica. Digamos, eso tiene unos componentes de reflexión, que es una reflexión de forma, que es una reflexión técnica. Pero luego está naturalmente el sentido, no qué contamos o cómo contamos, sino para qué contamos. Y toda esa cuestión de significación, toda esa cuestión temática, de reflexión sobre la belleza, de importancia o de pertinencia de lo que se cuenta, forma parte también de la vitalidad de un gran relato, ¿no? Cuando leemos o vemos una obra artística importante, tenemos la impresión de que no somos iguales cuando salimos de ahí, ¿no? Entonces, es lo que yo llamo esa capacidad de tatuar que tienen los grandes relatos, y eso naturalmente pasa por una reflexión también importante, y se aprende leyendo cómo otros han resuelto, cómo los grandes maestros y las grandes maestras se han metido o se han adentrado en esos territorios. Digamos que los aspectos más técnicos se pueden aprender, se pueden adquirir como herramientas, y los otros aspectos también podemos irnos familiarizando, una especie de naturalidad a la hora de pensar, ¿no? A la pregunta de si se puede escribir sin pensar en todo eso, la respuesta es muy sencilla: no. No puedes. Puedes empezar a lo mejor a escribir, a contar sin saber dónde vas, pero no llegas. Para poder llegar tienes que tener una meta, tienes que saber por qué has iniciado ese camino, qué instrumentos llevas, qué personajes te acompañan. Insisto, no es fácil, pero es apasionante. Y yo creo que sabemos, los seres humanos, que las cosas que nos cuestan más son aquellas que después nos van a dar más satisfacción. Cuando hemos llegado, cuando leemos algo que nos satisface, y cuando alguien cuyo criterio nos importa nos dice, qué bien, eso dices, hombre, ha valido la pena el esfuerzo. Entonces yo no creo que hay que presentar falsamente que las grandes cosas se hacen con facilidad. Hay que decir, se hacen con dificultad, pero en esa dificultad no estamos solos y se puede alcanzar.